Ni son feministas, ni han venido a redistribuir la riqueza y, por supuesto, lo que han venido a conseguir es que la miseria esté cada vez más generalizada. Nos hemos acostumbrado a que Sánchez mienta en todo y lo haga con una frialdad casi luciferina. El culto al líder que existe dentro del Partido Socialista viene de lejos, pero ha excedido hoy ciertos límites que parecían impensables y que provocan incluso una rebelión interna en contra del presidente del gobierno. Voces, como la del exsecretario general madrileño Tomás Gómez, señalan que no piensan votar a Sánchez e incluso advierten de que para acabar con él hay que hacer que Vox y el PP no dividan sus votos, es decir, está haciendo un llamamiento, encubierto podríamos decir, a favor de la derecha. Estamos, Susana, en tal emergencia nacional que yo lo que le pido a los socialistas de verdad, y hay muchos socialistas de verdad en este país, y hay muchos socialistas de verdad en el partido, en la organización que militan, que ser leal con el Partido Socialista y ser socialista de verdad hoy es decir a Pedro Sánchez que se vaya. Y si convoca elecciones y es el cabeza de cartel, los socialistas de verdad no pueden votar a Pedro Sánchez y a esta banda. Esto es una emergencia nacional con una pérdida de calidad democrática, con una erosión de las instituciones, con un desprecio al Parlamento, con un desprecio al Poder Judicial, con un desprecio a España en su conjunto. Esto es inaceptable, insoportable, y ante esto hay que tomar decisiones. Y se lo está diciendo alguien que lleva 35 años militando en el Partido Socialista, Susana. Hoy precisamente las federaciones socialistas claman contra María Jesús Montero por tapar presuntamente el caso de Paco Salazar, e incluso periodistas tan sanchistas como Ignacio Escolar destapan las malas artes y las malas prácticas de la ministra de Hacienda. Tal y como se viraliza en las redes sociales, Escolar denuncia que Montero se reunió con las víctimas del asesor de Sánchez y, lejos de darle confianza, comprensión o simplemente pasarles la mano por la espalda, las acusó de querer, ojo a esto, porque es tremendo, destrozar la vida de los compañeros y de respaldar a quienes querían acabar con el Partido Socialista. Sí, como lo oyes, es verdaderamente tremendo. Muchos ya entonan que Montero debería dimitir, pero siendo sinceros y siendo el brazo además derecho de Sánchez, no creemos que esa breva vaya a caer algún día. Eso sí, la actitud de Montero demuestra que son un partido lleno de gángster y que la excusa de que Sánchez no sabía nada cada vez resulta menos razonable y más una tomadura de pelo. Así lo denuncia precisamente Ketty Garat en el programa de Ana Rosa Quintana esta misma mañana. Fijarse detenidamente en cada uno de ellos y sobre todo en el caso de Ábalos, porque el presidente del gobierno miente. El presidente del gobierno está mintiendo cuando dice que no conocía sus andanzas sexuales con prostitutas, porque ese fue el motivo por el que le cesó. Lo contamos hace 4 años. Hace 4 años ya, fuentes de primer nivel del Palacio de la Moncloa y del Partido Socialista señalaban precisamente, de hecho se produjo una fiesta de Halloween en casa de Maritza Ruiz Mateos, la directora de comunicación del Partido Socialista, en el cual Carolina Perles le relata a ella y a Adriana Lastra lo que ha ocurrido, sus andanzas con prostitutas, que tiene pruebas, que hay correos electrónicos que demuestran la evidencia de pagos de prostitutas a su marido, y son ellas las que se lo trasladan a Carmen Calvo, y Carmen Calvo la que se lo traslada al presidente del gobierno. Pero es que no es que lo diga yo, es que lo ha confirmado Carmen Calvo, por cierto, que mintió hace 4 años, mintió hace 3, hace 2, pero ahora sí lo confirma. Es que con lo es tan cual, evidente que la mentira que es tan burda, la mentira es tan burda que yo creo que ya deje de tomar el pelo a los españoles. Todo el mundo sabe que está mintiendo, y además pero que lo mantuvo durante 9 meses hasta que lo cesa. No entremos en su juego de si le conoce o no le conoce, porque es que es obvio, quiero decir. No, yo no digo si le conoce, yo digo que lo cesó por putero. De hecho, la mayor prueba de que la vida de Ábalos era por todos conocida dentro del partido la aporta una vez más el gran Albert Castillón, quien entrevista a la voz que todos deberían buscar, la que fuese presidente de la Asociación de Trabajadoras Sexuales, quien deja buena muestra de las prácticas de la mano derecha del presidente del gobierno, José Luis Ábalos. Un sinfín de titulares que, eso sí, os resumimos en apenas 1 minuto, porque ya sabemos que la vida disoluta de Ábalos no es ni mucho menos noticia. ¿Ha estado el señor Ábalos siendo ministro con trabajadoras sexuales sin papeles? El señor Ábalos ha estado toda la vida contratando presuntamente estos servicios, antes de ser ministro, siendo ministro y después siendo diputado. ¿Sin papeles? Sí. Hay mujeres que presuntamente no estaban reguladas en el país y de hecho, pero no solamente el señor Ábalos, más políticos, porque ese es el aprovechamiento que tienen, la desprotección de estas mujeres. Por eso yo soy tan pesada que hay que regular para que estas cosas no ocurran. ¿Qué les decía, qué les prometía a estas mujeres? Les han prometido siempre mucho, les han prometido siempre papeles, les han prometido casas, les han prometido que iban a traer a sus familias un futuro mejor. Bueno, en este caso el señor Ábalos sí que es verdad que algunas veces ha cumplido porque les ha dado puestos de trabajo, pero
pero realmente... Claro. Pero realmente a quien debía, a quien no debería de prometer lo que no iba a hacer, pues sí que lo hicieron varios políticos en este país, que es lo que yo siempre denuncio, ¿no? Que se han aprovechado de estas personas por ser personas sin regular, y obviamente son las personas que tienen miedo a denunciar porque no están reguladas en el país. Tampoco debe pasarnos por alto lo que dice Pilar Los Santos, y es que Sánchez, el yerno de un proxeneta, es de todo menos ajeno a ese falso feminismo que existe dentro del partido y a esa vida indecente que ha llevado a muchos de sus pesos pesados a caer precisamente por su propio peso. El yerno del proxeneta Sabiniano Gómez es el actual presidente del Gobierno de España y además es el cuarto integrante del Clan del Peullot. ¿Y qué significa el Clan del Peullot? Pues es un sitio en el que básicamente 3 de ellos han ido a prisión y el cuarto es el adalid de la moral, la rectitud y toda serie de valores muy progresistas en este nuestro país maravilloso y fantástico llamado España. Total, que resulta que Pedro Sánchez dice que este señor que le acompañaba a todas partes habidas y por haber cuando llegó a la presidencia del gobierno, el que le defendió en la moción de censura, el que presentó de hecho la moción de censura que le hizo presidente, su número 2 en el partido, su número 2 de facto en el gobierno, porque el Ministerio de Fomento, Transporte es el ministerio más importante porque es el que reparte dinero en todas partes y además el que permite recorrer todo el territorio. Es decir, su persona de más estrecha confianza en lo personal y en lo político era un gran desconocido para él. Y además pretende hacernos creer que en el caso en el que hubiera conocido cuál era su vida disoluta por la forma de frecuentar prostitutas del señor Ábalos, pues que eso lo hubiera escandalizado, como si él no hubiera pagado su domicilio particular gracias al dinero que obtenía de la prostitución de mujeres y hombres en todos los locales en los que su suegro prostituía a personas, algunas de ellas, según dicen algunos testimonios, incluso menores de edad. Entonces, el jefe de la banda, el dueño del clan Peullot y del propio coche en sí, y el tipo que ha sido el jefe de 3 personas que han entrado en prisión por corrupción a lo largo de este año, el jefe del condenado fiscal general del Estado, el marido de la penta imputada, el hermano del procesado por corrupción, ¿este nos pretende hacer creer que es el nuevo adalid y el rey de la moral? Pues hombre, yo qué sé, un poquito de respeto intelectual para el resto de españoles, que no pasa nada, cada uno se gana la vida con lo que puede, algunos pues con el periodismo, otros se lo ganan pues con la medicina, con el derecho, fontanería, panadería, etcétera, y otros se lo ganan con la prostitución. Pues Pedro Sánchez viene de una familia que se ha dedicado toda su vida a la prostitución y por lo tanto es normal que todo su entorno sea personas relacionadas directamente con la prostitución, cada uno con lo que es. El próximo asesor de Sánchez quizás sea Pablo Iglesias, y es que sus ideas bolivarianas, la última, no te lo pierdas, cerrar las televisiones privadas, resulta en la práctica la única solución posible para que Sánchez no salga cuanto antes de Moncloa. Tener un poco de narices, Javier, un poquito de narices, que yo creo que la gente que quiere enfrentar a la derecha dice esto no puede ser con el mal menor, esto hay que hacerlo con un poquito de valor, con un poquito de audacia, porque si no te comen. Lo único que yo creo que se ha hecho bien es lo de Televisión Española y por eso la derecha está que rabia. Pero me está usted hablando de, entiéndame, y sabe que las sintonías en algunas cosas no encajan mucho, pero ¿de qué? ¿De retirar licencias? No de democratizarlas un poco, de que haya para competencia. retirar una licencia a ningún grupo mediático en estos momentos. Quiero decir, puede gustarte sí, más o menos como la línea editorial de cada uno de esos medios, pero retirar licencias... Pero si es que son públicas. Son públicas esas licencias, ¿por qué no puede haber más competitividad?